El 8º centenario celebra y recuerda los 8 siglos de historia y las innumerables hermanas que iluminaron la orden franciscana, la Iglesia y la familia humana, con su presencia orante, pobre y fraterna. Es además ocasión para profundizar la vitalidad del carisma clariano, que ha acompañado el camino de la Iglesia y de la humanidad. A 800 años del inicio de la vida de Clara en San Damián, su carisma atravesó los siglos y está aún extraordinariamente vivo y fecundo. Clara podría pasar un poco como en la penumbra, como desaparecida, y no es así. Clara es una persona que cada vez, a medida que va pasando el tiempo, va cobrando una dimensión nueva, distinta, más fuerte, más gigantesca. Decimos que no es un carisma que está muerto, ¿no? Santa Clara sigue más viva hoy y cuando uno puede profundizar un poco en su vida o en la experiencia de las mismas clarisas a lo largo de la historia, se da cuenta de la inmensa riqueza y como bien decimos, ¿no? Es una vida oculta, pero que es maravillosa, y cuando uno se arrima puede percibir la primavera o esto que vos decís, de lo mucho que nos sigue dando Santa Clara y las clarisas. Santa Clara comenzó la experiencia de vida consagrada y tuvo muchísimas seguidoras, ¿no? Y permaneció también como una fuerte expresión de la consagración a Dios desde la vida, desde la mujer consagrada, ¿no? 800 años de la primavera de Clara, la llegada de sus hijas a la Argentina y su presencia en Corrientes. En la sociedad correntina, las monjas clarisas llegaron en el año 1959 y establecieron su estilo de vida contemplativa en esta ciudad. Desde aquí se extendieron a Villarrica, Paraguay, Resistencia, Chaco y Puerto Esperanza, Misiones. La sociedad correntina las acogió con generosidad, valorando, ayudando y acompañando a estas damas dedicadas enteramente a la oración. Y que es una primavera que se prolonga hasta hoy, porque las hermanas mayores vendrían a ser como las raíces de esta primavera, y con una invitación a que se renueve la Iglesia, teniendo como referencia el vivir el Evangelio como Francisco y Clara de Asís. Es un acontecimiento histórico que nosotros no podemos ni imaginar toda la vida que hay detrás de esos 800 años, ¿no? No podemos imaginar tampoco qué hay detrás de la vida de esta mujer maravillosa que fue Clara. La historia del monasterio de la Inmaculada Concepción y Santa Clara, en sus orígenes, puede verse dividida en dos partes. En la primera vemos su entronque con la historia misma de la orden. Podríamos decir que la vida de cada fundación está enraizada en la propia fértil vida de su madre Santa Clara de Asís. Clara es sin duda una seguidora de Jesús, con Francisco seguidor de Jesús, compartiendo el carisma del Cristo pobre, pero de maneras diversas. De tal manera que nadie podrá decir que Clara es simplemente la versión femenina de Francisco. Son distintos. Y Dios quiere que sean distintos. Y además Dios los tiene en su providencia como distintos aportes, digamos, en la gran espiritualidad de la Iglesia. Distintos aportes. El de Francisco y el de Clara. Francisco un poco fue el que concibió el carisma y Clara el que lo vivió femeninamente, ese carisma, con tanta sorpresa y admiración de todos, ¿no? Lógicamente. Y es como todo carisma dentro de la Iglesia un regalo, un don,
para la Iglesia, que ha dado a lo largo de los siglos numerosos hijos e hijas que quisieron abrazar esta misma forma de vida, es decir, seguir a Jesucristo pobre y crucificado, tal como lo quiso San Francisco y Santa Clara. Sabemos por la historia, deslumbrada por la presencia de Francisco de Asís en sus primeros años de conversión, quiso vivir lo mismo y guardar la santa pobreza para sus hermanas, como lo había prometido, ¿no es cierto?, en esa consagración que tomó del mismo Francisco de Asís. Los dos comparten un carisma similar, que es seguir a Jesús pobre, ¿no?, conforme al Evangelio, sin otro aditamento que no sea el Evangelio, ¿no? Eso es fundamental para Francisco y para Clara. Y bueno, no es solamente un acontecimiento para las clarisas, puntualmente, si bien en este momento lo que estamos recordando es la aprobación de su forma de vida, como decía también el padre Jerónimo recién, hay muchos otros movimientos que se inspiran en la vida de Santa Clara. Así puntualmente, que usan incluso esa regla u otra regla parecida, ¿no? Pero también lo importante es que, bueno, que la orden franciscana, o sea, el movimiento franciscano es una familia. Entonces, es todo un amplio panorama de hombres y mujeres que han seguido o intentado seguir, o intentamos seguir, la forma de vida de estos dos referentes, digamos, no solamente de la Iglesia, sino de la cultura, del mundo. El mundo no sería igual sin Francisco y sin Clara. Sus raíces fundacionales proceden de las monjas descalzas reales de Madrid. Surgen allá por las primeras oleadas fundacionales, desde el monasterio de Gandia. Parten de allí en 1710 con destino al Perú. Una de ellas fallece a la altura del Río de la Plata y es sepultada en el mar. Podríamos decir semilla fecunda para tiempos por venir. En 1712, en Lima, Perú, realizan una nueva fundación. De allí parten hacia Santiago de Chile y en 1727 realizan una nueva fundación. El 26 de febrero de 1749, otro grupo de monjas parten del mismo lugar rumbo a Buenos Aires. Al lomo de mula atraviesan los Andes y luego en carretas. Tras 3 meses de travesía, el 31 de mayo de 1749 llegan a destino 20 monjas capuchinas, alojándose en la primitiva iglesia de San Nicolás de Bari, la única iglesia colonial que actualmente no existe y donde hoy está ubicado el obelisco. Moraron en ese lugar hasta 1753, trasladándose luego a la iglesia de San Juan Bautista, donde de forma contigua funcionó el monasterio de Nuestra Señora del Pilar. Hacía 200 años que estaban ellas en él. Primeramente vinieron de Chile. De Chile fueron al lado del obelisco. Y en el obelisco se fueron al centro porque era muy solitario, esos lugares muy peligrosos de noche. Imagínate vos lo que es el obelisco hoy en día, ¿no? Bueno, entonces ahí se fueron. Después estuvieron 200 años, no apareció ninguna fundación. Y la primera fundación que se hace de 1700 a 1900 es acá en Corrientes. De acá después salió una fundación para Villarrica del Espíritu Santo en el Paraguay, después la otra, la segunda, aquí en Resistencia, después la tercera en Puerto Esperanza. Bastante bien, ¿no? Fueron 3 o 4 nomás, pero adelante. Imagínate, 200 años. En ese entonces, el monasterio de las Clarisas bonaerenses, hasta el presente siglo, se regía por las constituciones capuchinas, al extremo de ser conocidas como las Capuchinas de Buenos Aires. Alrededor de los años 30 fueron adoptadas las constituciones coletinas y las que deseaban continuar con las constituciones capuchinas
se trasladaron al Uruguay, donde hicieron una nueva fundación, ya que el señor obispo de Montevideo era el fraile capuchino Monseñor Barbieri. Hasta aquí la primera parte, es decir, la historia lejana desde España hasta América. Podríamos decir la raíz del monasterio de la Inmaculada Concepción y Santa Clara de Corrientes. En la segunda parte se entraña un periodo fundacional y en el que se vive actualmente. Un grupo de monjas jóvenes del monasterio de Buenos Aires empiezan a cristalizar el deseo de vivir más radicalmente la vida clariana, volviendo al ideal de la altísima pobreza, sustentándose del trabajo con dependencia jurídica de la primera orden y con un deseo manifiesto, el tener la adoración del Santísimo Sacramento expuesto en forma diaria. El grupo fundador del monasterio de Corrientes se regía por aquel entonces por las constituciones coletinas, hasta que el padre Fray Constantino Coser, franciscano, invita a todas las clarisas a la unidad mediante la observancia de las constituciones generales. Mientras tanto, en el monasterio de Nuestra Señora del Pilar, la misma providencia fue reuniendo a un grupo de monjas, compañeras entre sí, y discípulas de Sor María Josefa, que se sostenían con la esperanza de realizarla. El padre Fray Luis Pietro Giovanna, franciscano, en ese entonces custodio de la Vicaría de San Miguel Arcángel, fue quien se puso a disposición de Sor María Joaquina para lo que pudiera serle de utilidad. Esta expresó el deseo del grupo de monjas que querían vivir el ideal de Santa Clara de Asís, con los matices de dependencia, pobreza expresada de su propio trabajo y adoración al Santísimo Sacramento. Hecho el compromiso, el padre Luis Pietro Giovanna le envió al padre Fray José María Giuliani, franciscano, custodio del convento San Carlos, Santa Fe. Este último fue quien dio a elegir a las monjas entre Corrientes, Formosa y Rosario, donde contaban con casas y superiores franciscanos, y encargó además al padre Fray Teófilo Luque, franciscano, que fuera por los detalles y hablara con las monjas bonaerenses. Primeramente que el padre Luque es el que hizo todas las gestiones, el padre Luque, y le tocaba el traslado ya. Así que se fue de acá de Corrientes y me dejó a mí el encargado de las clarisas. Monjas son las únicas monjas que hay acá en Corrientes, son ellas. La otra le decía monja, pero no son monjas, son religiosas. El padre Luque habló con el entonces nuncio apostólico Monseñor Sanín, quien dispone una visita canónica para mayo de 1957. Lo hace quien era superior de los padres redentoristas y posteriormente obispo de Añatuya, Santiago del Estero, Monseñor Jorge Gotau. Hecha la visita, se realiza la fundación. Y con el fin de apoyar la misma, dicha visita permanecerá hasta tanto las monjas partan para Corrientes. Y en la fiesta del Sagrado Corazón del mismo año, se solicita a Roma el correspondiente permiso. Se nombró responsable del grupo fundador a la Madre Sor María Joaquina del Espíritu Santo, instrumento y alma de la fundación. Tras muchos trámites y vicisitudes, parten para la ciudad de Corrientes. El 21 de noviembre salen de Buenos Aires, pasan por Rosario, donde reciben donaciones, entre ellos la custodia, que aún hoy es atizada diariamente. Llegan a Corrientes el 24 de noviembre, conmemoración mensual de Nuestra Señora de la Merced, segunda patrona de Corrientes. Como primera instancia, se alojaron con las hermanas hijas de San Pablo, cuya superiora era la hermana Josefina Glassman.
Estas clarisas querían depender de la orden franciscana y no del clero diocesano. Me acuerdo, por ejemplo, al principio no tenían clausura. Entonces vivieron en lo de las hermanas que estaban acá en Corrientes, en lo de las hermanas en las Paulinas. Estuve en la Merced comprando una Biblia. Cuando bajaba los escalones veo una estanciera llena de religiosas y me dicen: buen día, ¿puede llamarle al padre Rolando? ¿Cómo no?, le dije yo. Entonces volví. Eran la hermana Josefa, que era la mayor de todas, la madre Joaquina, madre Francisca, madre Clara y madre Gabriela. Todas ellas ya están en la casa del Padre Celestial. Bueno, le traje al padre y me dijeron: vamos a tener un monasterio acá, así que la esperamos. Y me puse tan contenta, le dije: por supuesto. El 19 de diciembre se instala gozoso el primer grupo junto con el segundo que había arribado el día anterior, y el último grupo llegó a Corrientes el 21 de diciembre, quedando al fin completo el grupo de monjas. Porque si venía una nueva congregación a Corrientes, tenía que ser o para enseñar o para cuidar enfermos, pero no entendía nadie nada de la oración en sí. Conseguí la casa de Rioja 768, que ahora es de estacionamiento de coches. Era de 2 pisos, 19 habitaciones, se adaptaba bastante bien. Bueno, conseguimos la casa por 1.200.000 o 1.200.000 era, no sé, yo no me acuerdo, cambió tanto la plata argentina que era 1.200.000, yo lo llevaba en el portafolio. Nunca me sentí tan importante, ¿no?, llevando tanta plata junta. Y al fin y al cabo, para la escritura, ¿no?, le entregué la plata, le entregaron las llaves, bueno. Cama de madera, no, hábito grueso, acá en Corrientes, que hace calor, ¿no? Y no había aire acondicionado. Es difícil. Después, ayuno todos los días y abstinencia perpetua, salvo las que tenían un régimen especial de comidas, ¿no? El médico veía eso. No, ha habido mucho. Por eso digo, ha habido mucho esfuerzo en la parte de ellas, ¿no? La reacción fue de solidaridad y de compartir con ella su vida de oración, porque hacían adoración al Santísimo y la gente se acercaba a adorar a nuestro Dios. No existía comunidad de clausura como la de ellas. Es la única que tenemos acá en Corrientes, en Capital. Ellas fueron las primeras que tuvieron adoración al Santísimo. La alegría fue más completa con la llegada del niño grande. En esa primera Navidad, el padre José María Giuliani autorizó el cambio de lana por algodón para las túnicas. Por momentos, las monjas muy agradecidas. Entonces íbamos todos los días a celebrarle la misa desde allí. Al principio tenía la capilla, ella quedaba sobre la calle, la primera pieza. La misa era con momentos de silencio y momentos de... El 6 de enero de 1960, Jesús Eucaristía queda definitivamente instalado en la modesta capillita. En mayo se realiza la visita del padre Ferlini y los monseñores Marincevich y Núñez del Paraguay. Pero las monjas añoran su silencio y soledad. Por fin, en una ceremonia lo más solemne posible, el 21 de mayo de 1960, el entonces obispo de la diócesis de Corrientes, Monseñor Francisco Vicentín, lleva a cabo la ceremonia de la imposición de la clausura y bendición de todos los locales
del nuevo monasterio. Pone la clausura, Monseñor Vicentín, que era el obispo entonces, dijo, bueno, vamos a hacer una recorrida con todos los fieles laicos de ahí y poner la clausura. Así que pusieron la clausura. Ya no se podía entrar más. Ni ellas ver a uno, ni uno verlas a ellas tampoco. Resulta ser que había una bolsa negra, así. Después el alambre tejido así, y después rejas todavía. Se arrodillan delante de toda la comunidad. La priora, que es la superiora, la hermana Joaquina, y se arrodillan todas. Le piden la bendición al obispo antes de poner la clausura, se cierran las puertas. Así que los laicos y todos quedamos del lado de afuera, y adentro quedaron ellas. Se cerraron las puertas, el obispo dio la bendición, y después dijo, la verdad que esto emociona a cualquiera, dijo. Es cierto, porque estaban los ojos llorando, ¿no? Las monjas clarisas reciben a todos, pobres y ricos, indigentes, con vicio. Siempre tienen algo para dar, ya sea el pan material y el pan espiritual, el consuelo para ellos. Y a ellas viven de la limosna. Mi abuelita prometió que durante ella vivía le mandaba leche y otros alimentos. Y también ellas trabajan, hacen trabajos manuales, todo el trabajo para el altar, los ornamentos, todo lo que sea para el altar. Restauran imágenes, hacen rosarios. Y acá tengo mi imagen Santa Teresita, mi patrona, que me restauró la hermana Gabriela. Como toda familia religiosa, tiene sus momentos de auge y momentos de depresión, yo diría, ¿no? También la vida clarisa tuvo concretamente, incluso también en Corrientes, momentos de auge y momentos de cierta depresión, y yo creo que estamos volviendo al auge primitivo, de tal manera que tienen vocaciones, además concretan una vocación, digamos, un poco como para considerar a las jóvenes que tienen vocación a la vida consagrada, ¿no? La vida contemplativa sobre todo, ese es el gran tema. La vida contemplativa, pero desde el carisma franciscano, por lo tanto, desde la contemplación del Cristo pobre y siguiendo al Cristo pobre, ¿no? Eso yo creo que es importante. Es una vocación especial. Dice, una niña de nuestra sociedad ha adoptado el régimen de las clarisas. Y la primera es Dora Queirel Levati, que ya era grande, a los 47 años se metió de monja clarisa. ¿Vos sabés lo que es ayudarlas a ella, a 9 hermanas, a hacer sus trabajitos de coser y de... es mucho. El 9 de junio del 61 ingresa como postulante bajo el amparo del Sagrado Corazón, quien le otorgó el don de la vocación, en recompensa a la generosidad con que desde la primera hora ayudó a la fundación. Mi hermana, la que entró a la Clarice, la cuidaba a mamá, que ya tenía sus añitos, vivía con una hermana, con otra hermana casada con 2 hijos, adoraba a sus 2 sobrinos, las ayudaba a todo, me ayudó a mí, me acompañó en todos los partos que tuve. Era para la casa una amiga, una compañera, ella estaba en todo, en todo. Así que cuando ella tomó su resolución, que despacito, sin decirnos nada, fue preparando su entrada al convento. Además trabajaba, ella estaba trabajando, ella estaba empleada y trabajaba. Renunció para entrar a las Clarisas. Fue un llamado de Dios que sintió, un llamado de Dios de ella renunciar al mundo para dedicarse a Dios. A una edad como la de ella, imagínate, todas estuvieron de acuerdo de tener unas clarisas en Corrientes, unas hermanas clarisas que se dedicaban pura y exclusivamente a rezar y a pedir
por todo el mundo. Es una bendición de tener a las hermanas Clarisas. En cambio, ahora el obispo las ayudaba mucho en el sentido de que lo que necesitaban y todo lo que hacían, contaban con el obispo, que era entonces Monseñor Vincentil. A lo largo de los años de permanencia en la casona de la calle Rioja, se van sumando. Llamaron a la puerta más de 15 vocaciones, que fueron duramente probadas. La vieja casona monasterio, que hasta 1981 habitaron las monjas clarisas. Todo carisma es, digamos, depositado por el Espíritu Santo en las personas y en la Iglesia para el bien de toda la Iglesia, lógicamente. También particularmente, ya tiene muchos siglos, ¿no? 8 siglos, caramba, es mucho, ¿no? Yo creo que la Iglesia se ha alimentado, se ha fortalecido con este carisma, de tal manera que la orden franciscana tiene vigencia, fuerte vigencia, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y también entre los laicos. Transcurre el tiempo y se inicia otra nueva etapa, importante, plena de trabajos y sacrificios, para conseguir al fin monasterio definitivo, el terreno de la calle Roca 871, con el esfuerzo de las monjas y la ayuda de toda la comunidad correntina. Dedicada completamente a Dios. Bueno, siguieron trabajando, trabajaron muchísimo, porque la hermana la abadesa era muy inteligente, muy activa y muy dispuesta, y consiguió, por intermedio de una congregación alemana que ayudaba a los conventos, consiguió que le consiguieran dinero para poder hacer el convento para ellos, porque esa casa era prestada. Y bueno, le mandaron mucha plata y ahí empezaron a hacer el convento nuevo que tiene, en la calle Roca. Además, toda la sociedad de Corrientes las ayudó. Estuvieron todas muy conformes de tener una congregación de clarisas en Corrientes. Estuvimos muy acompañada, la sociedad lo ayudó mucho. Todo lo que pudieron ayudarlas, la ayudaron muchísimo. Se prosiguió así la construcción del monasterio, y en la solemnidad de Santa Clara, en 1969, se bendijo la piedra fundamental en la sede del arzobispado, ya que una fuerte lluvia impidió que se hiciera en el mismo terreno, destinado al monasterio. Monseñor Jorge Manuel López señaló con elocuentes y paternales palabras que era providencial y significativo que la ceremonia tuviese lugar en el arzobispado, sede de la Iglesia en Corrientes, ya que las clarisas eran hijas predilectas de la Iglesia y su misión es para la Iglesia. La piedra fundamental era un trozo de roca del monte Subasio, traída por el padre Fray José Bautinelli, de la Custodia de Salta. 6 largos años de esfuerzos y sacrificios. El 13 de septiembre de 1981 se inaugura y consagra la nueva iglesia. Monseñor Jorge Manuel López pudo dejar inaugurado así, junto con el nuevo y moderno edificio que tantos años, sueños y esfuerzos costaron. Las dificultades son superables siempre, ¿no? Por eso yo creo que las hermanas en nuestro querido convento de clarisas han superado y están superando aquellas dificultades. Y en este momento están teniendo vocaciones, algunas jóvenes ya,
bastante jóvenes, pueden ser realmente un exponente de vida consagrada para los jóvenes y para los jóvenes contemporáneos nuestros, ¿no? Yo creo que a veces nosotros no tenemos una idea clara, una justa apreciación de la juventud contemporánea, ¿no? Pensamos que está muy lejos de una vida consagrada y sobre todo contemplativa, y no están lejos. Hay muchos que sienten un fuerte llamado de parte del Señor a medida que van entrando en una relación más profunda con Dios, ¿no?, a ese género de vida, ¿no? Como pasa con los carmelitas también, ¿no? Y evidentemente se ha abierto un espacio formidable para concretar ese carisma y para poner al servicio de la Iglesia todo ese carisma. Yo celebré mi primera misa en el monasterio de aquí de la ciudad de Corrientes. Por lo tanto, sí, la vivencia con ellas es muy fraterna. Se dice que la espiritualidad franciscana no la podemos comprender si no tenemos también a Santa Clara de Asís. Es decir, San Francisco y Santa Clara son dos dimensiones de una misma realidad, de una misma espiritualidad, de un carisma dentro de la Iglesia que ahora estamos celebrando, entonces ya tiene más de 800 años. Bueno, quizás como visto desde lo histórico, desde la historia, yo entiendo que entre Clara y Francisco siempre hubo una amistad muy profunda, ¿no? O sea, esta amistad realmente verdadera entre dos personas, que es la amistad espiritual. Francisco y Clara se querían muchísimo. Mi experiencia actual con las clarisas es justamente esto, de compartir una profunda amistad, y una amistad en serio, es decir, una amistad bien espiritual, con personas concretas como son las hermanas clarisas, ¿no? En mi vida, Santa Clara de Asís tuvo una importancia, yo diría casi determinante. Hace muchos años atrás, antes de entrar a la escuela primaria, mis padres, a mi hermano, a mi hermana, nos mandaron a una escuela primaria que empezaban unas hermanas franciscanas, no las monjas clarisas, sino unas hermanas franciscanas que se dedicaban a tareas estas apostólicas, ¿no es cierto?, de la educación. Yo, después de años, volviendo a ese momento, digo, hay dos maneras de conocer a una persona. Una, informándose sobre ella. Entonces uno puede tener mucha información, pero no quedar impactado. Uno puede, digamos, impresionarse por aspectos de la información que recibe. Pero hay otro nivel de conocimiento, que es el del amor. Es decir, cuando uno queda impactado por la presencia de esa persona, por la vida de esa persona. A mí me impresionaron estas hermanas. Me impresionaron estas hermanas franciscanas, hijas de Santa Clara. Me impresionaron por su alegría permanente. A pesar de lo traviesos que éramos los chicos, de las situaciones en las que poníamos a las hermanas, no perdían la calma, ¿no? La alegría permanente, la entrega y la ternura con la que nos trataban, y al mismo tiempo la firmeza. Ellas fueron las que, con otros dos compañeros, nos mostraron el camino para ir a un colegio después de franciscanos, y después seguí mi vida franciscana, hasta que me consagraron obispo, ¿no? De modo que indirectamente, ¿no?, esta gran mujer, Santa Clara de Asís, jugó un rol muy importante en mi vida. La conocí después, la conocí informándome sobre la vida, pero el impacto de su persona la recibí a través de estas hijas de Santa Clara, ¿no? Sí, realmente muy hermoso esto, ¿no? Por eso mi vida es una vida agradecida a estas hermanitas, educacionistas franciscanas, que fueron mis primeras maestras en la escuela primaria. Después podríamos dejar hablar a Santa Clara. Eso es otro modo de conocer a la persona. Que ella hable, que ella se presente, que ella hable de su ideal. Entonces,
me gustaría leerles frases muy cortas de una carta que ella le escribió a Santa Inés de Praga, una amiga de ella, para entender el corazón y el ideal de Santa Clara. Los tengo aquí. Estas frases son así. Clara le escribía a esta amiga suya, realmente amiga del alma, una amiga espiritual muy profunda, le decía: mira atentamente a diario este espejo, oh Reina de Jesucristo, y observa sin cesar en él su rostro. Ya está. Entonces, para una mujer el espejo es importante, evidente. Pero Clara, tomando ese aspecto de la mujer, ese aspecto femenino, le dice que en el espejo, indirectamente, no se mire a ella misma, sino que se mire en el espejo de Jesucristo, ¿no? Su esposo. Lo que uno mira es con lo que uno se identifica. No nos quepa ninguna duda. Lo que uno mira, lo que uno oye, eso es lo que uno, digamos, permite entrar en uno mismo. Y después le especifica un poquito más y le dice: considera el principio de este espejo. ¿En qué consiste el principio de este espejo? La pobreza de Jesús. Segundo punto, mira en el medio del espejo. ¿Qué tiene que observar en el medio del espejo? La humildad de Jesús. En tercer lugar, le dice a su amiga Inés, y al final del mismo espejo son 3 puntos, al principio, en el medio y al final. Dice: mirá, contemplá la inefable. Inefable significa que no se puede expresar con palabras. La inefable caridad por la que quiso padecer en el árbol de la cruz y morir en el mismo del género humano de muerte más ignominiosa de todos. Es decir, contemplá a Jesús que murió de amor por vos. 3 puntos. Mira a Jesús, enamórate de la pobreza de Jesús. La pobreza de Jesús fue entrega total. Por consiguiente, va junto con la humildad. Mirá la humildad de Jesús. Y en tercer lugar, todo eso se resume en el gran amor que Dios nos mostró en Jesús. Identificate con Él. Ese es el camino, el ideal, el entusiasmo, donde Clara puso toda su vida, ¿no? La aprendió de Francisco de Asís, su maestro, a los 19 años, cuando se fue de su casa y se unió a la fraternidad de Francisco de Asís, que tenía en ese tiempo 31 años, y establecieron una amistad espiritual realmente maravillosa. Un largo camino lleno de satisfacción. Se podría decir que esta fundación se ha ido gestando dolorosamente desde hace más de 40 años, en el deseo ahogado de muchas monjas que hoy están en la casa del Padre y que ardientemente anhelaban vivir el ideal de su madre Santa Clara de Asís, a la sombra protectora de la orden franciscana. De esta manera vemos concretizada la misión de las monjas clarisas, hacer del Evangelio su forma de vida. La oración y contemplación es el corazón de sus vidas, y por la oración se unen también al corazón de todos los hombres. El mensaje para los jóvenes sería que piensen, que piensen en la posibilidad, lógicamente. Yo siempre le digo para un joven cristiano y a una joven cristiana, cuando llega el momento de elegir el estado de vida, ¿no? Hay que abrir una especie de abanico y poner qué, pero sin excluir la posibilidad de la vida consagrada y de la vida sacerdotal, porque Dios los puede llamar a una o a otra, ¿no? Y yo les digo a los jóvenes, excluir a priorísticamente la posibilidad es una deshonestidad para un cristiano, para uno que tiene fe, porque Dios lo puede llamar o a la vida sacerdotal o a la vida consagrada o a ambas,
Y bueno, uno tiene que ser honesto, dice, lo que Dios quiera de mí es importante. El cumplimiento de la voluntad de Dios es más importante que mis proyectos personales, que a lo mejor son desacertados muchas veces, ¿no? Le digo a las jóvenes que si sienten el llamado, que no se arrepientan nunca y que se acerquen a ellas, porque el corazón de las hermanas está abierto para todas las jóvenes que sientan un llamado vocacional y que nunca se van a arrepentir, porque es un llamado de Dios. Solamente puedo decir que hay una vida feliz viviendo estos valores. O sea, y no es una teoría, diríamos, sino que uno ve la felicidad de jóvenes que le ha cambiado la vida esto de encontrarse con Clara. Obviamente esto es una vocación específica y bien específica, porque la vida en clausura, la vida en una fraternidad que es acotada, diríamos, porque vivís toda la vida en un lugar con un determinado grupo de hermanas, no es fácil, es muy duro, pero creo que, obviamente si tenés la gracia para vivir eso, es maravilloso, digamos, ¿no? Y entonces el mensaje es, hay una vida feliz para el que se quiera encontrar con Clara también, diríamos, ¿no? Como hay vidas felices para todos, diríamos, pero específicamente esta vida tiene su belleza y hay que saber descubrirla, ¿no? Por eso yo les diría hoy a las jóvenes, no solamente a las jóvenes, sino al joven de hoy, ¿no? Que busque a Dios en primer lugar, que busque a Dios, que le dedique tiempo a buscar a Dios. La respuesta que Dios le va a dar nunca lo va a decepcionar, no le quepa ninguna duda. El Dios que se revela para nosotros, que se nos muestra, es Jesús. Conozcan a Jesús, vale la pena. Como dice el Papa, no les va a quitar nada de la alegría y de la felicidad de la vida. Al contrario, se las va a aumentar. Por eso, Clara es una transparencia de Dios. Por eso vale la pena conocerla. Porque uno no se queda en ella. Ella, como es transparencia de Dios, nos lleva directamente a Dios, ¿no? Todos tenemos que buscar la vocación y descubrirla desde la juventud, porque imagínate si descubrís tu vocación cuando ya sos mayor, perdiste tiempo. Y esta es una vocación, o sea, algunos han sido creados por Dios para esta forma de vida, acentuar la vida en fraternidad y la oración, y desde allí servir a los demás. Y se está viviendo, o sea que es posible. Y hay también mujeres jóvenes que están en los monasterios. Como sacerdote franciscano capuchino, también para nuestra vida fraterna de los hermanos, las clarisas, de alguna manera en esa dimensión femenina, aportan a nuestro carisma también, de la misma manera que en los tiempos de Francisco y de Clara, ese complemento tan necesario, ¿no es cierto? Ellas desde el trabajo, desde la oración contemplativa, desde la vida de clausura, y todo lo que hace a su vocación específicamente. Que sigan siendo fieles a este llamado que han recibido del Señor, que sigan siendo fieles a la vocación, al carisma de la hermana y madre Clara, y que podamos dar al mundo, tanto ellas como nosotros, a nuestro modo específico, testimonio de paz y bien en el mundo. Felicidades a nuestras queridas hermanas, y seguimos peregrinando, caminando juntos por las huellas de Francisco y de Clara de Asís. Muchas gracias. Y al cumplir estos 800 años, el Papa ha hecho un mensaje, también el ministro general de los franciscanos, dando gracias a Dios por la perseverancia de las hermanas actuales, invocando al Espíritu Santo, porque siempre el Espíritu nos llama a una actualización, a una renovación, sin perder la identidad, una renovación. A eso nos llama siempre la realidad histórica y el Espíritu Santo.
y decirle un gracias por todo el tiempo que han estado aquí y por todo el bien que están haciendo a quienes se arriman al monasterio. Hermanas clarisas, sigan dándose testimonio de amor, de paz, de sacrificio, de entrega total y fidelidad a Dios. Ustedes son el pararrayos de Corrientes. Sigan adelante. Por eso dice, ¿y qué se dice Santa Clara así? Y nada, ¿cómo nada? Se consagró a Dios en el amor. Qué lindo eso lo del amor, ¿no? Hacerlo todo por amor, hacer lo que estás sentada, vos estás escuchando, estás poniendo esto, aquello, hacerlo todo por amor en el momento, recordarlo. Yo le diría que es una vocación muy especial, así que si algún año no hay vocaciones acá en Corrientes, no se aflijan por eso. Es muy especial que sigan, porque es difícil, pero es posible. Y recién en el cielo obtendremos lo que no vemos en la tierra. Nada más que eso te digo, y todo eso te digo mucho, ¿no? Que las invoco siempre, que ruego siempre por ellas y que pido que siga siempre el convento como estaba antes y rezando por todo lo que necesitamos. Qué mejor que los rezos de las Clarisas. Qué mejor que los rezos de las Clarisas. Que las encomiendo siempre. Actualmente estoy muy agradecido de poder compartir mi entrega, que sí, como bien dijiste vos, yo estoy arrancando, estoy en los primeros años, pero bueno, agradecido de poder compartir mi vida con las hermanas, con el testimonio de las hermanas, que algunas también están empezando, otras tienen más años, pero feliz de compartir como un mismo llamado, ¿no? Una misma vocación, como también a la vez reproduciendo, ¿no?, lo que pasó hace 800 años, esta amistad entre Clara y Francisco, que de algún modo se repite hoy, ¿no?, entre nosotros franciscanos, hermanos menores, y hermanas pobres, clarisas. Y si tengo que dar un mensaje o tengo que decir algo por los 800 años, es animar a que puedan seguir las hermanas clarisas, puedan seguir con esta misión de seguir ofreciendo hasta Jesús, este Jesús que es un Jesús que puede contemplarse, un Jesús que se manifiesta a través del silencio, de la vida de oración, y agradecerles por haber, por lo menos particularmente conmigo, haber cumplido la misión que ellas tenían, digamos. Por eso las hermanas clarisas que tenemos aquí en Corrientes, ¿no?, realmente son un regalo de Dios inmenso. Por más que no se conozcan mucho, ellas son realmente en su vida, en su modo de vida, presencia del amor de Dios entre nosotros, porque se dedican totalmente a Él, dedican su vida a la oración, al trabajo. La oración y el trabajo las abre también a la caridad junto con las hermanas con las que viven la fraternidad, ¿no? Por eso damos gracias. Yo doy gracias a Dios que en nuestra arquidiócesis de Corrientes tengamos esta hermosa presencia del amor de Dios en estas mujeres, monjas clarisas, totalmente entregadas a Dios. Son una señal permanente que nos recuerda que el destino del hombre, ¿no?, es el amor de Dios, porque provenimos del amor de Dios, ¿no? Ojalá que haya muchas jóvenes que se entusiasmen con esto, ¿no? Realmente vale la pena.